Hola, hola, mis adorados cotillas y romanticones. Qué alegría tenerlos de vuelta en su refugio de chismes y novelas de la vida real. Espero que estén con la energía al máximo y listos para sumergirnos en un nuevo capítulo de nuestra saga favorita, el vaivén amoroso de las celebridades. Porque hoy, amigos míos, hoy la cosa se pone candente más que un volcán en erupción. Y no estamos hablando de la última pelea de reality, sino de un misterio que ha puesto a temblar las redes sociales y a nuestros corazones a latir con fuerza, el supuesto reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin en las paradisíacas playas de las Maldivas. Sí, escucharon bien. Los protagonistas de Sen-Kal Capm, esa pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas y que luego nos rompió el corazón con su separación, podrían estar juntos de nuevo. Pero antes de que salgan corriendo a buscar sus pañuelos de felicidad, o de drama, vamos a desmenuzar este culebrón con la minuciosidad de un detective privado y la pasión de un fanático. Prepárense para un viaje en el tiempo, un análisis de cada detalle y, por supuesto, mucha especulación jugosa. Porque aquí, mis queridos cotillas, no nos conformamos con la superficie, vamos hasta el fondo de la cuestión. Como ya saben, en este canal nos encanta explorar los recovecos de las relaciones de las celebridades, aquellos amores que nos hacen soñar, suspirar y a veces, hasta derramar alguna lagrimita. Y la historia de Hande y Kerem es, sin duda, un capítulo dorado de nuestra enciclopedia del chisme. Su romance en la pantalla fue tan convincente, tan real, que no pudimos evitar caer rendidos ante su encanto. Sen-Kal Capm no solo fue una serie exitosa, sino un fenómeno cultural que nos hizo creer que el amor verdadero existía, al menos para Eda y Serkan, y por extensión, para Hande y Kerem. Pero como suele suceder en la vida real, y en las mejores telenovelas, el camino del amor no siempre es un lecho de rosas. Después de meses de romance público, de fotos adorables en sus redes sociales y de declaraciones de amor que derretían el corazón más frío, llegó la noticia bomba: Hande y Kerem se separaban. El mundo se paralizó, los fans entraron en shock y los rumores empezaron a volar como palomas mensajeras. Que si las agendas apretadas, que si las diferencias irreconciliables, que si la presión de la fama, la lista de posibles causas era interminable y cada una más dolorosa que la anterior. Y así, como si la vida nos estuviera jugando una mala pasada, la historia de amor que tanto habíamos adorado llegaba a su fin. Pero, queridos cotillas, como bien saben, en el mundo del chisme nada es definitivo, nada está escrito en piedra. Y cuando menos lo esperábamos, el destino nos tenía preparada una sorpresa. Resulta que hace apenas unas semanas, las redes sociales empezaron a bullir con un rumor que para muchos era como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad: Hande y Kerem estaban en las Maldivas al mismo tiempo. Así es, mis amigos. En las mismas playas de arena blanca, bajo el mismo sol tropical, los examantes o tal vez no tan ex se encontraban, aparentemente de forma casual. ¿Casualidad o causalidad? Esa es la pregunta que nos ha tenido desvelados y que vamos a intentar responder en este vídeo. La primera señal de alarma, o mejor dicho, de esperanza, fueron las fotografías que cada uno subió a sus redes sociales. Hande con su belleza deslumbrante posando en bikini en la orilla del mar, y Kerem, luciendo su sonrisa encantadora, disfrutando de un coco fresco a la sombra de una palmera. A primera vista, nada fuera de lo común, ¿verdad? Un par de celebridades disfrutando de unas merecidas vacaciones en un paraíso tropical. Pero como buenos detectives, no nos dejamos engañar por las apariencias. Lo que llamó la atención de los fans más observadores, aquellos que son capaces de encontrar el más mínimo detalle en una foto de Instagram, fue la similitud entre los fondos de las imágenes. La misma arena blanca y fina, el mismo mar turquesa y cristalino, las mismas palmeras exuberantes que se mecían con la brisa. Demasiadas coincidencias, pensaron muchos, para ser solo eso, coincidencias. Y como si esto fuera poco, las redes sociales se encargaron de darle más leña al fuego. Comparaciones de las sombras de las palmeras, análisis de las formaciones rocosas, incluso estudios de la composición de la arena, todo valía para confirmar que Hande y Kerem estaban en el mismo lugar. Pero como si no tuviéramos suficiente con las similitudes en las fotos, las stories de Instagram se convirtieron en nuestro mejor aliado para desenmascarar el misterio. Aunque ambos no compartieron ninguna imagen juntos, sus historias nos dejaron entrever ciertos detalles que hicieron saltar todas las alarmas. Un atardecer con los mismos colores, la misma intensidad, el mismo ángulo, una cena con platos idénticos, la misma iluminación tenue. ¿En serio esto es solo una coincidencia? Oh,
¿Acaso Ande y Kerem estaban compartiendo momentos juntos y por alguna extraña razón, decidieron no hacerlo público? Y así, mientras más profundizábamos en el misterio, más preguntas nos surgían. ¿Por qué este viaje a las Maldivas? ¿Acaso era una simple escapada entre amigos? ¿O un intento desesperado de reconectar después de meses separados? Tal vez una estrategia de marketing para generar interés mediático. O quién sabe, quizás estemos ante una reconciliación secreta que están intentando mantener lejos de los reflectores. Las posibilidades eran muchas y cada una de ellas más fascinante que la anterior. Y como era de esperar, los rumores empezaron a correr como la pólvora. Insiders misteriosos, fuentes anónimas y mensajes encriptados en redes sociales aseguraban que Ande y Kerem se habían visto juntos en el resort, que se les veía muy cercanos, que habían compartido cenas románticas a la luz de la luna e incluso que se habían dado alguna escapada privada en un yate. ¿Realidad o ficción? No lo sabemos a ciencia cierta, pero como buenos cotillas, no podemos evitar sentirnos emocionados ante la posibilidad de que este rumor sea verdadero. Pero vamos a poner un poco de orden en este caos de especulaciones y vamos a analizar con calma cada una de las posibilidades que se nos presentan. La primera, y la que todos los fans están esperando, es la reconciliación. Sí, la idea de que el amor haya vuelto a triunfar entre Ande y Kerem es como un bálsamo para el alma de muchos. Después de meses de separación, quizás ambos se dieron cuenta de que lo que sentían era demasiado fuerte como para dejarlo ir. Tal vez este viaje a las Maldivas fue una especie de segunda oportunidad, un espacio para reconectar, para redescubrirse y para ver si aún hay chispa entre ellos. Una idea tan romántica que nos hace suspirar. Pero seamos realistas, aunque nos encantaría que esta fuera la respuesta correcta, también existen otras posibilidades. Una de ellas, la más sencilla y la menos emocionante, es que todo haya sido una simple coincidencia. Sí, tal vez Ande y Kerem simplemente eligieron las Maldivas como destino de vacaciones y por una extraña jugada del destino, terminaron hospedándose en el mismo resort. En este caso, las similitudes en las fotos y las stories serían solo eso, coincidencias y nada más. Pero sinceramente, ¿no les parece un poco forzado creer que todo sea una simple casualidad? Otra posibilidad es que Ande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad como amigos. Tal vez, después de la separación, ambos sintieron la necesidad de limar asperezas, de sanar heridas y de recuperar la amistad que los unió antes de que el romance los alcanzara. En este escenario, el viaje a las Maldivas habría sido un espacio para reconectar sin la presión de una relación amorosa, un lugar para hablar, para compartir y para ver si, después de todo, pueden seguir siendo parte de la vida del otro, aunque sea como amigos. También podríamos estar ante una estrategia de marketing cuidadosamente planeada. Después de todo, Ande y Kerem son una máquina de generar dinero, y sus equipos de management podrían haber visto este viaje a las Maldivas como una oportunidad perfecta para volver a ponerlos en el ojo público. En este caso, las fotos y las stories serían parte de una campaña para alimentar los rumores, para generar expectación y para mantener vivo el interés de los fans. Una idea que, aunque decepcionante para los más románticos, no sería descabellada en el mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, está la posibilidad de que Ande y Kerem hayan decidido darse una nueva oportunidad en secreto, lejos de la presión de los medios y del juicio de la opinión pública. Recordemos que cuando su relación terminó, ambos fueron muy herméticos con los detalles, y es posible que esta vez quieran manejar las cosas de manera más discreta. En este caso, el viaje a las Maldivas sería una especie de prueba, un espacio para ver si la chispa sigue viva sin el ojo público encima y si las cosas van bien, tal vez en el futuro se animen a hacer pública su reconciliación. Como pueden ver, las posibilidades son muchas y cada una de ellas nos deja con más dudas que respuestas. Pero como buenos cotillas, no nos vamos a rendir hasta descubrir la verdad. Vamos a seguir analizando cada foto, cada story, cada rumor, cada declaración, todo lo que nos pueda ayudar a desentrañar este misterio. Mientras tanto, les invito a que sigamos disfrutando de este culebrón en la vida real, a que sigamos especulando, teorizando y, por supuesto, soñando con un final feliz para Ande y Kerem. Porque al final, ¿qué sería de la vida sin un poco de drama, un poco de romance y mucho chisme jugoso? Y ahora, mis queridos cotillas, llegó el momento de la verdad. Después de este exhaustivo análisis, ¿cuál es su opinión? ¿Creen que Ande y Kerem han vuelto? ¿O que son solo unas vacaciones de amigos? ¿O tal vez existe una teoría aún más intrigante que aún no hemos considerado? Los leo en los comentarios.
No se queden con las ganas de compartir sus ideas, sus especulaciones y, por supuesto, sus chismecitos favoritos. Y antes de despedirnos, no olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos cotillas, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos chismes. Recuerden que juntos somos una gran comunidad de amantes del salseo y que aquí siempre tendremos un espacio para debatir, para soñar y, sobre todo, para divertirnos. Y ya saben, todo lo que hago, lo hago con mucho cariño y agradezco de corazón todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos cotillas. Que tengan un día maravilloso y no dejen de soñar. Y recuerden, donde hay chisme, ahí estaremos nosotros.